va una pregunta. Esto, hermanos, es una revelación del Señor, ¿me entienden? El Señor le ha placido porque fui profetizado hace varios años, cuando un evangelista brincaba y saltaba y decía: tú eres al que el Señor dará revelación y entendimiento de su palabra. Yo no sabía qué era lo que estaba hablando el Señor, pero conforme fui leyendo las escrituras, veía yo cómo el Señor me revelaba cosas que para mí era muy natural. Yo creí que toda la gente lo sabía, y resulta que era muy fuerte para mucha gente. Se sorprendía. Bien, esta revelación el Señor me la dio y es nueva, precisamente porque hace poco me la reveló. Dice, esta es la pregunta, asómbrese: ¿Jesús salva? ¿Alguien me puede contestar? ¿Jesús salva? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Y qué pasaría si le dijera que Jesús no salva? Así, yo también creía. Porque todos hemos creído en Jesús. Dice la Biblia que el que cree en Jesús será salvo, ¿no es verdad? Bien, vamos a por partecitas. Dice Juan 3, 17 al 18. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que cree, él no, ¿cómo dice? El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 3:15. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí lo dice muy claro, que el que cree en Jesús es salvo y no será condenado. ¿Será cierto? Ay, hermano, usted me está volteando todas las escrituras. Vamos a lo bueno. Si es cierto esto, todas las religiones serían salvas, porque todas creen en Jesús. ¿Es verdad? El diablo cree y tiembla, también sería salvo, pues. Entonces, ¿qué pasa? Porque Juan 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo suena correcto, ¿verdad? Pero ¿por qué digo yo que no salva Jesús? Vamos a ir por partes, ponga atención para que no se vaya a confundir. Ok, el Padre, al no poder traer a los judíos a su reino solo por derramamiento de sangre, así lo estableció el Señor, que sea por derramamiento de sangre, porque así lo estableció, y lo hacía cada año, así que era casi imposible que alguien se salvara. Y por amor envió Jesús para que por él entraran al reino de Dios, y lo hizo sin quebrar su mandamiento, solo por derramamiento de sangre sería salvo. Y a su propio Hijo lo mandó como cordero, por amor lo hizo, mandó como cordero al matadero. Ok, empecemos esto. Jesús, Dios Todopoderoso, tenía su mirada en su pueblo, en el pueblo de los judíos. Ese era su pueblo. Él todavía en su proceso de andar formando todo, porque todo ya está cumplido, pero tiene un proceso. En el proceso que él tenía, él venía por su pueblo, los judíos. ¿Ok? Él más su pensamiento estaba en los judíos, porque bien dijo Jesús, estas bendiciones no son para los judíos, para los hijos de Dios, no son para los perrillos. Éramos considerados como perrillos. Éramos considerados como gente mendiga, ciegos, de todo. Éramos considerados para el Señor algo que no
quería para nosotros. El reino de los cielos no era para nosotros. Él vino a los judíos, a él vino, a esos vino. Pero los judíos no entendían, no podían hacer, porque cada año hacían un derramamiento de sangre con corderos o con reses, y solamente una vez al año, así que era imposible que se salvaran. Dijo Jesús, dijo Dios, pero ¿cómo voy a poder atraer a mi pueblo para mí? Tengo que hacer algo, ¿verdad? Entonces dice Dios, voy a hacer esto. Para no quebrar mi mandamiento, voy a mandar a Jesús como cordero. Derramó su sangre, ¿verdad? Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad. Solamente por Él podemos entrar. Solo Jesucristo es el camino al Padre. Entonces, pero la Biblia dice que el que cree en Jesús será salvo. Hay un proceso para poder hacer esto. El proceso es que Dios estableció a Jesús para que pudiera entrar el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no entró. Dice en la palabra de Dios, Juan 1:11 a 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mateo 22:3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas esos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos, y todo esto está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otro tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó, y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos, buenos. A las bodas fueron llenas de convidados. Escuche bien, cuando el Señor, para eso lo hizo para su pueblo, no lo hizo para nosotros. Y envió, el contento, dijo, ahorita van a venir todos a mis bodas del Cordero. Envió a Jesús, ya ellos esperaban un Mesías, pero pues el enemigo empezó a taparles la mente, a no creer como lo estableció Dios. Y esperan, todavía aún esperan el Mesías para ellos. Bien, Jesús vino y cumplió su pacto, pero los judíos no lo creyeron. Entonces Dios se enojó, dijo, pues si yo todo lo hice para ellos, porque era su pueblo. Pero gracias a ellos, a la negativa de ellos, nosotros se nos abrieron las puertas, a nosotros los gentiles, a nosotros que éramos esos que dicen malos, buenos y de todos, ciegos, cojos, de todo había, y todos nos fuimos invitados a esas bodas del Cordero. Aleluya. Pero ¿por qué digo que Jesús nos salva? Jesús vino siendo solamente un instrumento más en el plan de Dios. Jesucristo vino siendo la puerta. Fue el que pagó el pacto. Jesucristo hizo su trabajo. Mas, escrito está, todo el que en Él cree será salvo. ¿Pero qué forma de creer? Déjenme le explico. Cuando estuve yo en la iglesia católica por muchos años, hablo de eso porque yo fui católico, yo creía en mi mente que confesándome y comulgándome necesitaba morir para poderme ir al cielo. Esa era la salvación que yo aprendí en aquel tiempo. Y decía en mi mente, ¿habrá alguien que se salve? Esa pregunta quedó, muchos años después fue la respuesta. ¿Habrá alguien que se salve? Fue en el templo Betania en Oak Cliff, en Dallas, Texas, cuando fuimos mi esposa y yo a ese lugar.
Entonces allí fue convencido por el Espíritu Santo. Me convencieron las palabras de aquel predicador. Me convencieron y me dijeron que Jesús salvaba. Entonces yo fui, si era verdad, a ver si Jesús salvaba. Yo fui y entregué mi vida a Jesús. Allí entendí el Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio? El que creyere, dice la Biblia, que Jesús murió y resucitó entre los muertos, será salvo. Ese es el Evangelio. No nos vayamos tan lejos. Muchos dicen que tienes que guardar esto, que tienes que hacer buenas obras, que tienes... No. Solamente creer que Jesús murió en la cruz del Calvario, pagó el pacto por nosotros. Solamente es tan sencillo así. Cuando tú sientes que Dios te está hablando, es el Espíritu Santo que te está ministrando. Eso es precisamente lo que quiero decir. Que Dios envió al Espíritu Santo para convencer de pecado al pecador. Solamente ese modo. El Padre lo envía, ve por él, tráemelo. Él va a Jesús, que es la puerta. Jesús, su parte de ser, Jesús, él pagó el precio, él es la puerta para traerte al Padre. Pero tiene que trabajar el Padre, que envía al Espíritu Santo, que procede del Padre para convencer de pecado al pecador. El pecador va a Cristo, Cristo lo lleva al Padre. Por eso Jesús solo no salva, porque si salvara solamente Él, ¿me entienden? Todos serían salvos, hasta el diablo sería salvo porque cree en Él. Vamos a seguir leyendo la Escritura.